Diputado Emanuel Reyes, de Morena, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Antes que nada, gracias por esta conversación, diputado. Me da muchísimo gusto de estar contigo, Ricardo. Agradezco a todo tu auditorio, tu muy amplio auditorio, diría yo, y estoy encantado de estar contigo en este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, diputado, dicen los expertos, y bien lo sabes, que tan importante es tener las vacunas como la forma de aplicarlas, y sobre todo en el caso de los niños. ¿En qué consiste el esquema universal de vacunación para menores en nuestro país que está impulsando el actual gobierno? Sí, diría yo que el tema del esquema universal de vacunación, anteriormente en nuestro país se consideraba vacunas como la que se aplicaba contra el sarampión, contra la viruela, entre otras, pero hoy lo que considera la posibilidad de estas vacunas, pues es el a completar también la primera, la segunda, la tercera dosis contra el COVID SARS-19. Y en este tenor debo decir que a la medida conforme hemos ido caminando, el esquema de vacunación universal en niños, niñas y por supuesto adolescentes se ha ampliado. En este tenor hay que reconocer pues la estrategia del gobierno de México que ha venido realizando a lo largo y a lo ancho del país para que las y los niños no solamente tengan un esquema universal de vacunación que anteriormente, antes de la pandemia, se consideraba, sino ahora también ya se consideran las vacunas. Es decir, ya es un esquema universal de vacunación ampliado. Diputado, según los datos incluso oficiales de diversas fuentes, 3 de cada 10 niños no cuentan en México con su esquema completo de vacunación. ¿Existe el riesgo de que haya en México una suerte de tragedia de salud entre nuestros niños por no estar debidamente vacunados en su totalidad? Por supuesto que existen riesgos y también tenemos que reconocer que el tema del SARS-CoV-19 trajo consigo el desestímulo de la vacunación en padres, en familiares de niños, niñas, y por supuesto que hubo una caída muy grave en nuestro país de hasta el 80% de la vacunación que ordinariamente se daba en nuestro país. Esto se debe a que existían temores en cuanto a que si los niños iban a vacunarse a los hospitales, a las unidades clínicas, ahí se podían contagiar del SARS-CoV-19. Y en este tenor, evidentemente, hubo una caída estrepitosa y creo yo que conforme ha ido avanzando el tema de la recuperación económica, de las actividades económicas, de la reinserción social de la propia sociedad mexicana, esto nos ha permitido la recuperación de la confianza en las familias mexicanas. Por supuesto que hubo muchos niños que se dejaron de vacunar durante el periodo del 2019, 2020 y 2021. Y en eso, pues me parece que el gobierno de México está ya aplicándose a fin de poder garantizar que las niñas, niños de nuestro país, que ni uno solo se quede sin las vacunas del esquema universal de vacunación. Diputado, independientemente de la vacunación que tiene que ver con el COVID-19 y hablando de riesgos que tú mencionabas, existen riesgos de que enfermedades que ya se creían erradicadas, como ya mencionabas la viruela, el sarampión, agregaría la poliomielitis, en fin, este tipo de enfermedades vuelvan a tener una presencia negativa en el país entre nuestros niños y jóvenes? Por supuesto que existen riesgos, eso tenemos que reconocerlo, si no, no existiría el esquema universal de vacunación y es que es obligatorio tanto del gobierno como de toda familia mexicana garantizar el interés superior de la niñez y ello implica que todo recién nacido, que todo menor de edad cuente con el esquema universal de vacunación.
creo yo que si estuviera erradicadas las enfermedades por las que los menores de edad, por las que los bebés se vacunan, definitivamente pues no existiría este esquema. Entonces siempre van a existir estos riesgos y de lo que se trata es evidentemente garantizar que los niños, las niñas tengan sus vacunas en tiempo y forma, garantizadas por supuesto por el sistema de salud de nuestro país. Ha habido diferentes estrategias a lo largo de este gobierno en lo que hace a las áreas de salud. Por ejemplo, se creó el INSABI, ahora ya desapareció o está desaparecido prácticamente. Se opta por un sistema IMSS Bienestar. Hubo también un embate contra las empresas que producían y distribuían medicamentos en nuestro país con acusaciones de corrupción. Todo esto ya está bajo control, todas estas decisiones que se han tomado. Tenemos una estrategia clara en materia de salud en nuestro país, particularmente en el tema de menores. Claro que sí, Ricardo. Bueno, primero quiero comentar que cuando se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, justamente en la pasada legislatura, la 64ª legislatura, la hicimos con el propósito de poder hacer efectivo el cumplimiento del artículo 4º constitucional a fin de lograr la salud para todas y todos los mexicanos, que pudiera considerar todas las enfermedades, las ordinarias y por supuesto las raras. Hay que reconocer que el Seguro Popular solamente consideraba la posibilidad de atender 66 padecimientos y que dejaba fuera a muchas de las enfermedades que padecen las y los mexicanos. Y la idea de poder crear este instituto fue el poder garantizar que llegara la salud, que llegara la atención médica a todos los rincones de nuestro país, que por lo menos hubiera una enfermera, que por lo menos hubiera un promotor, un médico, a fin de poder lograr acercar los servicios de salud del gobierno de México a todos los rincones de nuestro país. Y lo que no teníamos en cuenta, pues era evidentemente el tema de la COVID. Esto trajo severas consecuencias y por supuesto el poder hacer una reestructuración en cuanto a los planes del propio gobierno federal. Hay que destacar que hubo recuperación de hospitales, de los 327 establecimientos de salud que se encontraban abandonados en los sexenios anteriores. El Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, ha recuperado 153 unidades, de las cuales 111 corresponden a centros de salud, 42 hospitales, y esto pues de alguna manera también habla del buen trabajo que se vino realizando del INSABI. Ahora está en transición en relación al IMSS Bienestar y me parece que estamos a propósito de poder lograr que se logre concretizar este proyecto tan anhelado y tan esperado desde hace ya un buen tiempo y por fin garantizar al fin del sexenio la salud plena para todas y todos los mexicanos. Mencionaste una palabra clave en la respuesta anterior, la reestructuración. Es decir, estamos a tiempo de garantizar una estrategia de conjunto, una estrategia realista en materia de salud en general para todos los mexicanos, adultos, mayores, en fin, pero especialmente en el tema de los niños, porque pues no es una frase hecha, pero estamos hablando del futuro, del presente y del futuro de nuestra nación. Los grandes economistas miden el desarrollo de un país en función de cómo están sus niños y sus adolescentes en este momento, porque esto es lo que nos dará idea de lo que viene para una nación en su conjunto. ¿Estamos a tiempo de trazar una estrategia inteligente, sensata en este sentido, diputado? Por supuesto que lo estamos y debo decir que la estrategia de reconversión, de poder tomar los servicios de salud de algunos estados a través del IMSS Bienestar, como lo es Tlaxcala, como lo es Nayarit, como lo es Michoacán y algunos otros estados que se irán sumando a esta estrategia nacional, garantiza la posibilidad
de entregar servicios a una institución que cuenta con la suficiente experiencia en seguridad social. Hay que reconocer que el IMSS trabaja para todas y todos los mexicanos desde 1943 y que uno de los justamente objetivos es el poder atender a la niñez mexicana. Y yo debo reconocer que aunque de repente hay diversas grillas también en estos espacios, en el legislativo sobre todo, pues debo reconocer que el gobierno de México ha garantizado la atención plena a todas las niñas y niños de nuestro país, sobre todo a niños y niños con cáncer. Si hacia allá va la pregunta, yo diría que el tema de los niños con cáncer es un tema que se ha venido atendiendo de manera oportuna, que cuando hubo reclamos por el desabasto de medicamentos, de las quimios, se tuvieron mesas de trabajo a través de INSABI, a través del ISSSTE, a través del IMSS, y se garantizaron en tiempo y forma estas quimios para los niños y niñas con cáncer. Es decir, que nunca hubo una desatención por parte del gobierno de México, y me parece que esto se suma a la estrategia legislativa que nosotros tenemos en estos espacios, como lo es la aprobación de un presupuesto histórico que se dio para el 2022 de más de 800,000 millones de pesos, como nunca, algo histórico, algo inédito. Vamos por más presupuesto para este 2023 y vamos a garantizar que todas las instituciones de salud cuenten con los recursos necesarios y suficientes para que atiendan a toda la población mexicana, pero en particular a niños, niñas y adolescentes. Diputado, ¿algo más que quieras puntualizar con toda libertad? Algo que no te haya preguntado y que quieras dejar muy claro para quienes nos están viendo y escuchando. Sí, claro que sí, Ricardo, muchísimas gracias. Quiero aprovechar para decirte que estamos ya trabajando en una propuesta de trabajo a fin de poder lograr que en la Comisión de Salud que me honro en presidir, y de la mano, por supuesto, y con la participación de otras comisiones como la Comisión de Seguridad Social, como la Comisión de Presupuesto, que inciden muchísimo en el tema de salud de nuestro país, estamos ya trabajando la posibilidad de reunir a todas las instituciones de salud, a los hospitales, a los institutos, a las entidades federativas, a las asociaciones, para poder escuchar sus necesidades. De lo que se trata es de hacer un parlamento donde se escuchen las voces de todas y de todos y poder lograr un presupuesto a base de la participación de todas y de todos, y en eso estamos ocupados, estamos listos y atentos para poder entrar de frente a un debate y a fin de garantizar que desde nuestra trinchera logremos recursos necesarios suficientes tanto para el gobierno de México como para sus instituciones. Yo estoy muy agradecido de estar en este espacio, Ricardo. Todas las veces que me invites vamos a estar con mucho gusto, siempre contentos, siempre dispuestos y siempre reconociendo tu enorme trabajo informativo a favor de la sociedad mexicana. Diputado Emanuel Reyes de Morena, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, este espacio, sobre todo para estos temas, pero siempre, siempre estará abierto también. Muchísimas gracias, Ricardo. Te abrazo a la distancia. Gracias. Gracias también a ustedes por su atención, su compañía y lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima. Hasta siempre.